Bien, volvimos del corte porque tenemos una comunicación telefónica, una entrevista que es muy importante que veas, es muy importante que escuches. Porque vamos a hablar con Facundo Jones Guala. Facundo Jones Guala está detenido. Lo viste recientemente en televisión, hace no mucho, hace apenas una semana. Vuelve a hablar hoy acá en la pantalla de C5N. En la represión que se ve aquí atrás, que vemos en nuestra pantalla, la represión de Gendarmería, la última vez que se lo vio a Santiago Maldonado estaba acompañando la lucha de los mapuches. Facundo Jones Guala está detenido y él es un líder, representa a la comunidad mapuche y por eso vamos a hablar con él. Facundo, muy buenos días, aquí está Carla Rebello y Pablo Camaití, gracias por atendernos. Mari Mari Pupeñi, Pulamien, Compuche, Bueno y Planche, Comtatu Rey, Agente Maipe, Mari Comen, Tranklin, Tefamo, Nelewa Daun, Nelewa Danewen, Kemichi Maitane, Wantunge, Pu, y Chafe Mapuche, Cabita Pu, Aucache, Engan, Kemichi Maita, Hueva Inquiante. Bueno, buen día para todos, desde aquí de la Unidad 14 les hablo. Buenos días a los peñiles también que puedan estar escuchando, a los compañeros de Mapuche y al resto de a toda la audiencia, digamos, ahí y ustedes en el canal. Espero que tengamos una grata conversación. Gracias, Facundo. Esas palabras que dijiste al principio, que son en dialecto mapuche. Claro, sí, Mapudungun, sí. ¿Y estabas como saludando a quienes a los mapuches que estén escuchando, o es una especie de invocación? ¿Qué es? No, Contanos. es un saludo más que nada a toda la gente mapuche, a nuestros huaychas, a nuestros guerreros y a los rebeldes de otros pueblos igual, a toda la gente que pueda estar escuchando, a los amigos, a los simpatizantes, a la gente que entiende la digna causa mapuche y que en este momento igual se está manifestando por la aparición con vida del compañero Santiago, ¿no? Bueno, Facundo, para empezar, después en el siguiente tramo de la entrevista nos gustaría hablar también de por qué vos estás preso y que nos cuentes eso, pero nos parecía empezar por lo que pasó ayer, por esta multitudinaria marcha a Plaza de Mayo, reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que decíamos al introducir tu entrevista, la última vez que se lo vio con vida estaba manifestándose junto al pueblo mapuche. Sí, es así, el compañero Santiago se encontraba con nuestros Peñi también en la recuperación y bueno, también la familia dice haberlo reconocido en el video que anda dando vueltas y bueno, sí, él estaba acompañando ahí, independiente de algunas posiciones que nosotros podamos tener con respecto al apoyo solidario físico en el lugar, por lo menos de mi parte y de alguna gente que tenemos que ver más, que quizás podamos tener un tipo de responsabilidad más orgánica, dijo, dentro del proceso, ¿no? Entonces... ¿Cómo es esto, Facundo? Perdóname, no te entendí. ¿Cuál es la opinión que vos tenés sobre el tema? No, en el sentido de que nosotros hace tiempo que, por una cuestión de seguridad de la gente, nosotros sabemos que nosotros nos vienen a tirotear, a querer matar, a desaparecer. Entonces, la idea igual es que en el lugar, que la gente solidaria está bien que se manifieste en otros lados, pero tampoco nosotros, por ahí era una cuestión de seguridad que no dejamos entrar o quedarse mucho en el último tiempo a la gente que no era mapuche en el mismo lugar por que este es el de caso de Santiago. Claro, que pase lo que pasó, ¿no? Pero lo que pasa es que él era un compañero solidario, era amigo de algunos Peñi Lamien y seguramente que por eso se quedó. Yo, como le digo, estoy preso y me cuesta tener contacto con los Peñi Lamien, pero por otro lado me parece que él cayó de una manera muy digna, fiel a sus ideales, fiel a sus convicciones, a su ideología. Y podemos discutir, tener muchas diferencias con muchos movimientos, digamos, ¿no? Pero yo creo que hay algo que está sucediendo con Santiago, de parte tanto de los que se dicen compañeros, como de la derecha, obviamente, que se está manoseando y pisoteando mucho la ideología del compañero, porque era un compañero de un movimiento social y era de tendencia anarquista. Por eso yo quiero que quede claro que todo lo que sucedió ayer, esos incidentes y esa rabia de aquellos grupos de tendencia anarquista, tienen todo mi apoyo, porque yo, si hubiese estado libre, hubiese estado en la barricada junto a la gente y seguramente ahí estaría detenido o herido, pero considero que es legítima la rabia del pueblo contra este régimen tiránico y considero que también fue legítimo cuando desapareció López y es legítimo con todos aquellos miembros del pueblo, de los pueblos oprimidos, que nos encontramos ante tamañas injusticias y el Estado jamás resuelve, porque sigue estando al interés
bajo los intereses capitalistas, ¿no? Facundo, vuelvo a esto que vos hablabas, ¿no? De gente que solidariamente se une a estos actos de la RAM, ¿no? La resistencia ancestral mapuche, como fue el caso de Santiago Maldonado. Y vos en alguna oportunidad en una entrevista dijiste que quizás el costo para que se escuche el reclamo que ustedes están llevando adelante fue la propia desaparición de Santiago. ¿Seguís pensando lo mismo, que quizás la desaparición es un costo que ustedes sabían que podía suceder? Sí, pero no era la idea, no es la idea, me parece, que haya ningún desaparecido. El problema es que el desaparecido hay de antes de Santiago y espero que sea el último desaparecido, pero es muy difícil que esto sea así, ¿no? Digamos, pero hay una confusión todavía con esto, me parece, de qué es la RAM y de qué es el Movimiento Mapuche Autónomo del Polmapu y de qué es las comunidades en resistencia. No son cosas, no es toda una cuestión homogénea, ¿no? Sino que el Movimiento Mapuche Autónomo del Polmapu aglutina a comunidades en resistencia de distintas zonas aquí en el sur, de Cusamen, de la comarca andina, del Nahuel Huapi, de la meseta de Sumuncura. Y la RAM es una organización o una experiencia de Huaychafe, de Icona, de comunidades rurales, sí, pero que se encuentra diseminado por todo el Gualmapu y que no es necesariamente las comunidades, digamos, pero sí son miembros de las comunidades. Y dentro de sus filas no se acepta a gente que no sea mapuche, ahí sí que no se acepta gente que no sea mapuche porque se considera que la lucha mapuche es algo que debemos llevar adelante los mapuches y que está bien la solidaridad entre distintos pueblos, pero somos nosotros los que somos responsables de nuestro futuro, ¿no? La liberación del pueblo mapuche será obra de los mapuches mismos. En ese sentido creo que nosotros tenemos que ser conscientes de eso y no dejar de valorar lo importante y lo bonito que es la solidaridad en este sentido de Santiago. Me parece que eso es algo que no hay que dejar de recalcar, porque él no cayó en un baile, él no fue chupado en un baile, él fue chupado en un proceso de recuperación de tierra, en un reclamo genuino, bueno, en este caso por la no extradición y porque habían caído detenidos ya gente en Bariloche, había gente herida y detenida en Bariloche, es decir, que acá hay una escalada represiva que culmina en ese momento con la desaparición de Santiago y que no termina necesariamente en ese momento porque la hostilidad y la represión continúa por más tiempo luego de la desaparición de Santiago. Ahora, Facundo, ¿la lucha mapuche tiene que ser para ustedes sí o sí a través de la violencia? No, nosotros nunca lo planteamos así, nosotros utilizamos la violencia como herramienta defensiva, como autodefensa y hemos validado o se ha validado a través de los años y por diversas comunidades, incluso gente anciana, incluso gente que no sale a pelear, pero se ha validado el sabotaje porque ya se nos han agotado todas las instancias y no hemos sido nosotros los que hemos agotado las instancias y la institucionalidad, ¿no? Ha sido el mismo Estado y sus instituciones y sus funcionarios y sus diferentes gobiernos los que han agotado toda forma de reclamo, digamos. Acá hay más de 40 años de reclamo jurídico, se han tomado oficinas anteriormente, incluso pacíficamente, ¿no? Años atrás, contra las mineras, contra un montón de situaciones que avasallan las comunidades y nunca hemos tenido respuesta, ¿no? En algunos años se tomó la oficina del INAI, la dirección de el YACA aquí en Chubut, y en muchas de esas acciones nosotros no estuvimos metidos, pero todo eso fue lo que fue generando todo este proceso, este movimiento que se plantea de una visión autonomista, de una visión, bueno, como llama el enemigo, ¿no? Radicalizada. Nosotros no lo consideramos tampoco tan así, sí, pero bueno, son los adjetivos calificativos que nos dan ellos, ¿no? Facundo, te voy a pedir que nos ayudes a despejar un poco todo lo que hay alrededor de la lucha mapuche, ¿no es cierto? Vos sabés, porque sos una persona informada, del modo en que lo transmitís, evidentemente estás al tanto de lo que se dice en los medios, lo que dicen los funcionarios. El RAM, los mapuches son denominados como guerrilleros, como terroristas, tanto por gobiernos municipales y como gobiernos nacionales, tanto en Chile como en Argentina. De hecho, el gobierno chileno está pidiendo tu extradición. Y eso es algo que es lo que se expresa
desde el Estado, ¿sí? Desde el Estado y desde ciertos sectores de la justicia. Entonces empecemos por el principio, que vos decías, bueno, acá se mezcla mucho, quién está a un lado, quién está del otro, quiénes son los mapuches, cómo luchan los mapuches. Empecemos por el RAM, por esta rebelión ancestral mapuche. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué persigue? Y contanos, porque también lo que dices es que vos fundaste el RAM. Decinos vos, si vos sos parte, si vos lo fundaste, y en qué consiste la lucha de RAM. Sí. Bueno, en principio es bueno que me hagan estas preguntas porque yo esto lo he respondido a otros medios y lamentablemente esos medios me han cambiado las comas, las palabras, han dicho lo que quisieron y es bueno poder refutarlo a partir de este medio que no es por chupar la media, pero dijo han sido de los más correctos en el tratamiento del caso, ¿no? Y eso me parece importante recalcarlo, porque también, bueno, antes de responderlo, lamentablemente algunas entrevistas de los medios que se dicen compañeros y progresistas también me han alterado las palabras para tratarlo de ajustarlo a sus concepciones de lo que es lo políticamente correcto, ¿no? Entonces yo he leído alguna entrevista que he dado en el último tiempo y me han cambiado también las palabras que yo he dicho, los conceptos. Acá estás en vivo. Tenés la posibilidad de que nadie te cambie. Te está escuchando. Por eso le estoy agradeciendo. Entonces, lo que le quería decir, bueno, la resistencia ancestral mapuche, más que una organización, es una tendencia quizás o un nivel de pensamiento que ha surgido o se ha desarrollado dentro de las comunidades rurales aquí en el sur, que están cansadas de la explotación, de las golpizas, de la marginación, de tanta injusticia que vivimos cotidianamente nosotros, ¿no? Acá hay comunidades, como decía, que han sufrido asesinatos, masacres, y no estamos hablando de la conquista del desierto, estamos hablando del siglo XX y XXI. Hay muertes aquí. A principios de año, nomás, como denunciaba en algún momento, en la zona de Machina Obao y cerca de Bolsón, asesinaron a un joven mapuche de una familia, Nahuelpan, Gavilán Nahuelpan, lo asesinaron en frente de 60 personas, de 60 turistas en plena luz del día, las mafias de los latifundistas, digamos, y no ha habido justicia por eso. Y eso es una constante aquí en el sur. Facundo, entonces vos decís, no es una organización, sino que es una línea de pensamiento, no están organizados. Bueno, si me deja explicarlo, a partir de ahí los huaychafes, que es una figura que siempre ha existido en el pueblo mapuche, siempre. El huaychafe es el guerrero, el que hace la guerra, es una traducción más o menos, pero bueno, una guerra de piedras que se está dando aquí, ¿no? Sí. El huaychafe y el cona, que viene a ser, digamos, una suerte de aprendiz, que puede ser de paz, no es necesariamente de comunidades que estén conflictuadas, son figuras dentro del pueblo mapuche, figuras también ceremoniales, espirituales, van surgiendo de acuerdo a los tiempos que vamos viviendo, ¿no? Y que, como le digo, es algo que nunca se ha perdido dentro del pueblo mapuche. Estos huaychafes se organizan hace años a través a partir de vivir tanta injusticia y comienzan a actuar y generan una serie de hechos que esto no empezó ahora, empezó hace muchos años, yo creo que hace más de 10 años, no lo puedo recordar bien. De hecho, muchas acciones, como siempre yo alguna me la enteré por la tele, por los diarios, incluso hubo unas acciones en Villa Langostura cuando se prendió fuego una municipalidad, porque la municipalidad estaba encima de un cementerio, en la zona de Villa Langostura, encima de un cementerio de las comunidades de la zona, donde estaban enterrados abajo de la municipalidad los últimos loncos de la zona de Villa Langostura, Paichile, Antrao, y son cementerios de 50 años más o menos, ¿no? Entonces, así han habido muchas acciones. Yo no fui fundador de la resistencia ancestral mapuche, sí fui parte. Por eso es que le decía hoy que con todo lo que ha sucedido a mí hubiese estado en libertad o hubiese tenido las condiciones, seguramente hubiese estado en alguna de las barricadas de lo que ha sucedido en el país. Y por otro lado, digo, obviamente que hubiese estado en la barricada pidiendo por la libertad de algún otro peñi que estuviera en mi lugar en este momento ahí en la recuperación en Usamen, ¿no? En Leleque. Entonces, en este sentido sí es una línea de pensamiento, una madurez política, una concepción política y filosófica, un grado de conciencia, y una actitud libertaria de corte ancestral y espiritual. ¿Pero no es un movimiento organizado, Facundo? Es que yo no, a ver, este es el gran problema de explicar las cosas en castellano.
este gran problema, porque yo muchas de estas cosas se las puedo explicar en mapudungún y mi gente me lo va a entender y lo vamos a poder No, entender. pero vamos a tratar de entenderlo de esta manera. Mira, si yo hablo de qué significa un huichafe con un anciano, me va a poder comprender. No, yo te entiendo, pero te pido esto. Sí, vamos a tratar de ir así, a ir llevando con las preguntas, a tratar de ir entendiendo, para que no se haga tampoco una cosa tan larga que por ahí la gente se termina perdiendo, ¿viste? Y lo importante acá es que se entienda, digamos. Después se sacan las conclusiones, ¿viste? ¿Quién puede estar de acuerdo, quién no puede estar de acuerdo? Pero a mí lo que me parece importante, yo te soy honesto, yo no sé ni si estoy de acuerdo ni si estoy en desacuerdo. A mí lo que me parece importante es entender. ¿Sí? O sea, a mí lo que me preocupa es que no entendamos qué pasa con la lucha mapuche, ¿viste? Como que hay mucha información cruzada. Entonces, para tratar de entender, yo entiendo esto que decís de la línea de pensamiento. Ahora vos mencionabas, por ejemplo, en distintos actos, mencionabas el sabotaje, esta cuestión de, bueno, los mapuches nos cansamos, venimos reclamando hace mucho, reclamando, no nos escuchan, agotamos todos los medios, tuvimos que recurrir a esto. Bueno, ahora, cuando decimos tuvimos que recurrir a esto, al sabotaje, como lo mencionabas vos recién, como mencionabas el caso de esa lucha que se llevó adelante porque estaba construida la municipalidad de Villa Langostura encima de un cementerio. Esos actos organizados, ¿no? De sabotaje, de ir y prender fuego un lugar o hacer este tipo de actos, ¿se definen dentro de qué estructura? ¿Lo define cada comunidad detrás de estas figuras que nos mencionabas, detrás de estos guerreros? ¿Se define en una estructura organizada un poco más amplia? Quiero decir, ¿existe el RAM como tal, como estructura que dice, bueno, ahora tenemos que ocuparnos de esto, tenemos que ocuparnos de lo que pasa con Benetton? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo actuamos? Bueno, hacemos esto, hacemos esta actividad, cortamos la ruta. ¿Se entiende? Digo, es como se reúnen como una especie de asamblea y se toman decisiones, ¿o no existe eso? Yo lo que le puedo contar es hasta donde yo he participado y comprendiendo la lógica, ¿no? Porque la misma organización a mí me desvincula a partir de tantas caídas en detenido y porque tengo que cumplir otros roles en la recuperación y esas cosas, ¿no? Y por varios motivos. Entonces, ¿la organización te desvincula? ¿Vos no estás vinculado ahora a RAM? De forma, dirían los jueces, de forma fáctica no, o sea, yo ya comulgo ideológicamente, simpatizo si se quiere y por lo mismo puedo explicar el contenido ideológico de todo el movimiento autónomo, pero yo no... Pero es interesante ya que vos decís, vos decís, digo, es una organización, porque digo, es lo que vos nos estás explicando. Yo puedo contarles lo que es, pero no puedo, yo ya no estoy dentro de la fila. No, está bien, pero que tomó la decisión de importante, Facundo, porque la mayoría te define como líder de la RAM, de la resistencia ancestral mapuche. Lo que vos nos estás diciendo es que no estarías en esa posición. Ahora, no es para compararme, no es para compararme, pero quiero que se entienda, creo que hay una cuestión parecida. No quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero Perón no era líder de los montoneros, ¿no es cierto? Perón ayudó, digamos, ideológicamente a construir un movimiento peronista amplio, pero él no era el líder de los montoneros. De hecho, después hasta se peleó con los montoneros. Es una cuestión histórica argentina. Bueno, digamos, en ese sentido... Está bien, pero no sé si estamos entendiendo a dónde querés ir. Sí, o sea, lo que vos querés decir es que vos sos un líder que está por encima de esa estructura. Soy parte de un proceso colectivo, no quiere decir que yo sea parte de una organización tal o cual. Digamos, yo también simpatizo con la coordinadora Arauco Mayeco y yo no pertenezco a la CAM porque Arauco y Mayeco están en Chile, en un lugar muy lejos de aquí, ¿no? Yo colaboré seguramente con ellos en Chile, también con el movimiento Mapuche Autónomo del Pilmaiquén, pero son dos movimientos distintos porque nosotros estamos organizados desde siempre y ahora en términos políticos también desde movimientos territoriales y la construcción que se hace es territorial y el accionar de los huichafes está subordinado a una estrategia más colectiva, pero tienen una autonomía táctica igual. La estrategia colectiva habla de lo que nosotros ya veníamos hablando, de la confrontación a las transnacionales, de la confrontación a los terratenientes y de la autodefensa frente a la arremetida del Estado y del enemigo, porque las represiones brutales, como le decía, no vienen desde ahora, vienen desde hace muchos años. Lo que pasa es que ahora, digamos que se les fue la mano con todo lo que pasó. Entonces, estas acciones de sabotaje igual tienen una línea moral o ética, donde se intenta siempre no dañar la integridad física de ningún trabajador de las empresas. Entonces
Generalmente se le da un discurso, se lo llama a no confrontar, se lo llama a sumarse a la lucha, a que reconozcan y luchan por sus derechos, y se los trata de si es que hay en algún lugar o maquinaria trabajadores de las empresas. Ahora, Facundo, vos mismo lo decís. Me parece que esto es importante. Entonces ahí se le resguarda, se le trata de sacar sus cosas, siempre cuando actúan los huichafes, ¿no? Y ahí, a partir de ese momento, cuando ya no peligra la integridad física de las personas, se procede al sabotaje, que generalmente las acciones de sabotaje del movimiento mapuche consisten en la utilización de fuego, porque somos pobres y por eso que no somos terroristas ni podemos ser guerrilleros si tenemos piedra y un encendedor. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pero el sabotaje vos reconocés que es un delito y de hecho por este delito vos estás a punto de ser extraditado a Chile por hechos de sabotaje que se cometieron en ese país. Un delito político y la ley de extradición contempla que lo único que no puede ser extraditado es el delito político, pero más delito me parece a mí que es el terrorismo de Estado y él mismo, y es un delito también para ellos lo que ellos llaman usurpación cuando nosotros recuperamos tierra. Cualquier cosa que hagamos nosotros, los subalternos, los sometidos para el Estado o el status quo del sistema dominante es un delito. También recordemos que a lo largo de la historia incluso lo que ha hecho progresar a la sociedad fue contemplado como delitos, ¿no? La organización sindical a principios del siglo pasado también eran delitos muchas veces, ¿no? Entonces en ese sentido creo que hay que contemplar que lo que puede ser considerado ilegal no es necesariamente ilegítimo. La legitimidad y la legalidad me parece que son dos cosas muy diferentes y que tienen que ver con las concepciones que tiene el enemigo o el Estado o el opresor o las empresas capitalistas, depende de la perspectiva que esté cada uno, o el Poder Judicial, sobre individuos y colectivos de gente que está oprimida, en este caso nosotros los mapuches, que no tenemos otra alternativa que recurrir a métodos que ellos consideran ilegales, pero no por eso van a ser, digamos, ilegítimos, ¿no? Porque no nos queda otro. Si nosotros nos pero son puntos de vista, Facundo. Son puntos de vista. Digamos, el tuyo es un punto de vista. Políticas. Está bien, pero digo, no podemos desconocer que el sabotaje es un delito y que estamos en un Estado de Derecho. Sí, pero ese Estado de Derecho es el primero que viola la legalidad, no ha reglamentado, y también ese Estado de Derecho... Bueno, pero entonces ustedes lo que responden es a un delito con otro delito. Lamentablemente no nos queda otro, pero a ver, lo único que no se puede extraditar, lo dice la misma legalidad, es el delito político. Entonces, la misma legislación occidental está reconociendo que existen persecuciones políticas y que existen motivos fundados por los cuales los pueblos tienen derecho a rebelarse o a luchar radicalmente por sus derechos. De hecho, hace 2 o 3 años el mismo juez Otranto, con el cual ahora nos encontramos igual medio confrontados debido a su cobardía frente a la sociedad rural que lo ha amenazado y el gobierno lo ha amenazado y no ha sabido ponerse los pantalones como juez y administrar justicia realmente, bueno, pero es otra discusión. Él mismo ha reconocido que aquí no hay terrorismo y a lo más hay un movimiento social radicalizado, ¿no? Entonces me parece a mí que las concepciones políticas son así y lamentablemente los grupos de resistencia a lo largo de la historia siempre han tenido que resistir con lo que tienen a mano y frente a distintos regímenes de distintos tipos, pero que han sometido a pueblos, los pueblos se han rebelado y lamentablemente todos los tipos de rebelión, hasta las pacíficas, han sido considerados delitos. Porque pongamos el caso de Gandhi en India. Gandhi estuvo preso, Gandhi fue golpeado y Gandhi era un pacifista. Entonces, y fue metido preso porque lo que él le planteaba era considerado un delito por el Imperio Británico, ¿no? Entonces me parece que hay mucha hipocresía de muchos sectores muchas veces cuando dicen que la ilegalidad es la ilegalidad, pero hay una diferencia entre lo legal y lo legítimo, eso es. Facundo, yo entiendo esto que decís, incluso en ese concepto estoy de acuerdo, digamos, algo por ilegal puede no ser ilegítimo. Lo concreto es que vos sabés justamente al llevar adelante esa lucha que la estás llevando adelante en un contexto donde podés encontrar estas consecuencias, como por ejemplo que vos estás preso y entiendo que lo sabés y de hecho nos decías, bueno, nosotros queremos luchar solos, no queremos comprometer a otra gente porque sabemos cuáles son los riesgos que corremos llevando adelante esta lucha. Y en esta lucha, Facundo, ¿a dónde te parece vos que puede llegar el pueblo mapuche? ¿Qué es lo que quieren, digamos? ¿Dónde encontrarían una respuesta satisfactoria del Estado?
Si te parece que es posible encontrarla, digamos. Sí, sí, en un diálogo genuino, en una solución política. Nosotros le planteamos al Estado desde un principio la posibilidad de entablar un diálogo desde el proceso inicial de la recuperación y de los primeros tiempos donde había un conflicto en las comunidades, ¿no? Creemos que hay una manera de solucionar esto políticamente que tiene que ver con la regulación de la legislación del artículo 75, el inciso 17, que es un reclamo constitucional, pero que no está no está reglamentado, digamos, ¿no? Con esa reglamentación creo que podría haber una suerte de no sé si de llamarlo de reforma agraria, pero al menos de entrega de tierra, al menos en las zonas donde hay conflicto, ¿no? Con las comunidades. No estamos diciendo que las comunidades que no conflictúan o que no quieren, quizás están bien, está bien nomás, ¿no? En las zonas donde hay conflicto territorial. Y, digamos, hay otra serie de conversaciones que se podrían dar con el Estado, pero evidentemente, y menos un Estado como este, no va a querer sentarse a dialogar. Por eso poníamos como ejemplo el Estado plurinacional de Bolivia. Y no hay que olvidarse que el Estado plurinacional de Bolivia ha logrado más o menos llegar a un equilibrio político en todos estos últimos años, pero ha tenido que pasar por un montón de situaciones, incluso lo que se conoció como la guerra del agua, del gas. Digamos que lamentablemente tampoco fue ajeno a la violencia Bolivia para luego llegar a constituirse en un Estado plurinacional y la asunción de Evo Morales, ¿no? Pero esa es tu aspiración de Máxima, digamos, esa es la lucha de Máxima, pensar en un Estado plurinacional. Digo, porque no me resulta, perdón, sí. me resulta, honestamente, digo, me resulta lejana, me resulta muy lejana para ustedes. Entonces digo, no es, si no hay algún intermedio que es recuperar las tierras, puede ser, digamos, o sea, si se lograra, que no sé si eso está más cercano o no, lo sabes vos mucho mejor que yo, digo, pero en caso de recuperar las tierras, ¿es posible una convivencia, digamos, con el Estado argentino, con el Estado chileno, con el Estado que sea, conviviendo en esas tierras? Es que eso son conversaciones mucho más profundas. El Estado chileno recién ahora está pensando que quizás podría llegar a tener un diálogo en unos 10 o 15 años con las organizaciones en resistencia, ¿no? Con la CAM, con tantos otros. Pero digamos, y hay una diferencia con Chile y me parece importante recalcarlo. Allí en Chile, a pesar de que hay gobiernos de derecha y que fue la constitución hay una constitución de Pinochet aún y la ley antiterrorista y todo esto y una represión brutal a las comunidades con muertos, con varios muertos mapuche, allí y a pesar de todo se entregan tierra. Se entregan tierras porque la CONADI tiene dos artículos, el 20A y el 20B, donde las comunidades indígenas, entre esas las comunidades mapuche, postulan a tierra. La del 20A es por el medio Pacífico y bueno, ahí le dan tierra por cualquier lado, postulan tierra acá y le dan tierra, no sé, por decirlo allá en Buenos Aires, ¿no? En cambio el 20B son tierras en conflicto, donde se postulan en zonas que están en conflicto y tarde o temprano el Estado les expropia al latifundista o les expropia a la forestal y se la devuelve a una o varias comunidades que han hecho los reclamos formales por la entrega de tierra. Eso en Argentina nunca existió. Ustedes, Facundo, ustedes sienten que no son ni argentinos ni chilenos, que como mapuches son un Estado en sí. No. Nosotros nunca... El concepto de Estado es un concepto occidental y es una forma de organización occidental. Lo nuestro es más parecido a una suerte de... a ver, ¿cómo te lo voy a explicar? Los mapuches nos organizamos en comunidades, en clanes familiares, dirían los antropólogos, ¿no? En familias extendidas, a través de rehues, que son espacios ceremoniales, pero a la vez se utilizan como espacios de consenso político, ¿no? Donde hay distintas autoridades que siempre existieron, Lonco, Piancú, Yemachi, Huerquén, muchas autoridades. Entonces, a partir de ahí se toman decisiones, pero también se toman muchas decisiones, la mayoría de las decisiones se toman en Trabún. Los Trabún son como una suerte de parlamento, de asamblea, ¿no? Eso hacia adentro de las comunidades. Y después entre comunidades igual se hace, hay organizaciones mayores que se llaman Aillarrehues, donde se juntan varios rehues, varias familias, varios clanes familiares de cientos o miles de personas muchas veces, porque nosotros no perdemos las relaciones de parentesco por más que seamos el primo tan lejano a partir de bisabuelos, ¿no? Entonces nosotros no perdemos esa memoria de parentescos y se respeta eso. Pero a partir de esas organizaciones territoriales y culturales, por llamarlo de alguna manera, nos organizamos. Nosotros lo que pedimos es que en las tierras donde nosotros vivimos, en nuestra comunidad y en los lugares donde nosotros estamos viviendo, donde ejercemos control territorial, se nos deje vivir como siempre hemos vivido y proyectarnos de esa manera en ese territorio. Y desde ahí construir una relación intercultural con el resto de pueblos originarios que hay en la zona. Aquí más al sur están los tehuelches,
y con el resto de pueblos oprimidos, los argentinos pobres, como le llamamos nosotros, o los chilenos pobres en el otro lado, ¿no? Facundo, esa es más o menos la propuesta nuestra. Para terminar esta entrevista, que tenemos que cerrarla ya, me quedo con esto último que vos decís, que me parece que va al fondo del asunto, al fondo del tema, digamos, de la lucha de ustedes, lo que ustedes quieren. En este territorio, imaginando esta tierra recuperada y este lugar donde ustedes pueden llevar adelante la organización de su comunidad de la manera como la estás describiendo. Lo que ustedes imaginan, lo que creen, digamos, lo que vos pensás que tiene que ser, dentro de ese territorio, ¿rige de todos modos la ley argentina, en el caso, digamos, que esté dentro de la Argentina, y la ley chilena, o no? Es que esos son los puntos de diálogo a los que hay que llegar, ¿no? Pero dentro de las comunidades siempre ha habido si bien algunas comunidades se ha infiltrado, por decirlo así, el colonialismo cultural y la gente ha terminado, digamos, de alguna manera subordinándose a ciertos parámetros de Occidente, hay muchas comunidades que aún siguen manteniendo no solamente la forma de vida, sino la forma de arreglar los problemas como lo hacemos los mapuches siempre, no sin recurrir a ningún estamento institucional, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos ASMAPU y Normongel, ¿no? El ASMAPU es como una legislación no escrita basada en las normas de la naturaleza y en conceptos espirituales y culturales donde o la comunidad o las autoridades de la comunidad van ejerciendo justicia, ¿no? Y por otro lado, el Normongel, que tiene que ver con un principio de autorregulación propio de la vida, de autodisciplina, donde uno tiene que vivir correctamente. Nosotros no creemos en el concepto del bien y el mal como en Occidente, por lo mismo antiguamente no se creía en la religión que hoy está dominando y que sí se ha infiltrado en muchas comunidades a la vez, pero nuestro concepto habla de lo correcto y lo incorrecto, del equilibrio y la armonía en el Gualmapu, de mantener un orden entre personas y naturaleza. Cuando ese orden se rompe, que ha pasado a lo largo de la historia, no solamente porque hayan estado los Huincas, ese orden hay que volverlo a regular, ¿no? A que haya una suerte de paz, de equilibrio. El problema es que el sistema capitalista y el modelo occidental, que en los últimos años se ha terminado de instalar violentamente en las comunidades, muchas comunidades, rompe ese equilibrio, y esa ruptura de ese equilibrio, esa búsqueda de nueva armonía es lo que a nosotros nos lleva a conflictuar, porque ya de por sí el orden existente para nosotros representa un desequilibrio tanto a nivel cultural como espiritual, como filosófico y político, y social. Gracias, Facundo. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Me dejas 3 palabras más nomás? Por supuesto. Bueno, un saludo grande a los Peña Lamien. Yo sigo pidiendo que aparezca con vida Santiago Maldonado, y como le decía, también una fuerza grande a todos los que han estado detenidos de anoche hasta hoy. Yo sé lo que está detenido y golpeado por la policía, y también sé lo que estar en las barricadas, así que para adelante nomás, y no se dejen pisotear ninguna de sus ideologías, y hay que ponerle el pecho nomás como lo estamos poniendo todos los oprimidos en este momento. Y yo también considero que Macri es la parte civil de la dictadura, y por lo mismo considero que es un gobierno ilegítimo y que hay que cambiar la historia, hay que transformar la realidad como sea. Ojalá fuera por la paz, pero lamentablemente ellos no quieren la paz. Así que muchas gracias, y Marichu. Facundo, gracias por la comunicación telefónica. Gracias. Era Facundo Jones Guala desde la unidad 14, en Esquel, donde está detenido desde hace ya varios meses. Complejo el tema, realmente, complejo el tema, complejo seguir un poco los razonamientos de Facundo. Tratamos de hacer una entrevista en la que ustedes puedan escucharlo a él y sacar conclusiones y ver cómo claro. Digo, está ahí, está preso Facundo Jones Guala, y la lucha mapuche continúa. Y Santiago Maldonado estaba acompañando esa lucha la última vez que se lo vio con vida, hace ya un mes. Y ayer hubo una multitudinaria marcha en Plaza de Mayo, después hubo una represión policial y hubo detenidos. Y estamos ahora con nuestro móvil, con Agustina Rivas, en la puerta de la comisaría 15, donde hay 7 de los detenidos, de las personas que la policía se llevó ayer de Plaza de Mayo. Agustina. Pablo, seguimos aquí. A ver, ¿qué contarles como novedad?